Hay dolores que no necesitan gritos ni traiciones. Basta con el silencio, ese silencio que se instala cuando ella ya no responde igual, cuando sus ojos ya no brillan al verte, cuando todo sigue igual, excepto su atención. Y lo más duro no es que se haya ido. Es que tú todavía estás ahí, esperando, justificando, deseando ser visto, mientras ella ya no te mira. A esta edad, ya no estás para juegos ni para rogar cariño. Has amado, has perdido, te has caído y te has levantado. Ya no necesitas a nadie que te complete. Lo que necesitas es paz. Y si una mujer se aleja, no es tu deber correr detrás de ella. Tu dignidad no está en sus manos. Está en tu silencio. En este video, no voy a enseñarte a recuperarla. Voy a mostrarte cómo convertirte en ese hombre que deja una huella tan profunda, que su ausencia pesa más que cualquier presencia. No es manipulación. Es maestría emocional. Es estoicismo en su máxima expresión. No estás aquí para perseguir. Estás aquí para renacer. Si esta introducción tocó algo dentro de ti, comenta justo aquí abajo: ya no corro tras nadie, elijo mi paz. Y si sientes que este mensaje es para ti, dale like, comparte con otro hombre que lo necesite y suscríbete al canal. Porque esta travesía no es por ella. Es por ti. Parte 1. El silencio también es una respuesta. Dicen que quien calla, otorga. Pero el hombre sabio sabe que quien calla, también protege. Protege su dignidad. Protege su paz. Protege su valor. Después de los 50, aprendes que no todo merece una reacción. Que hay batallas que no se pelean con palabras, sino con ausencia. Y que, muchas veces, el silencio es más elocuente que cualquier explicación. Especialmente cuando alguien que alguna vez decía admirarte empieza a actuar como si ya no le importaras. Tal vez te ha pasado, tú escribes, preguntas, te ofreces y al otro lado solo hay indiferencia o respuestas frías, distantes. Cada mensaje que no recibe respuesta se convierte en una pequeña herida al orgullo. Pero en vez de retirarte con firmeza, insistes, esperas, das más. Como si dar más de ti fuera la solución. Ahí es donde muchos hombres pierden su poder. La verdad es otra: cuando dejas de hablar, empiezas a decir lo que realmente importa. Porque el silencio, en el momento justo, es una forma de gritar: ya no estoy dispuesto a mendigar lo que merezco. Recuerda esto: no todo silencio es debilidad. A veces, el silencio es una declaración de independencia emocional. Déjame contarte el caso de Gustavo, un hombre de 61 años en México. Después de una relación de 4 años, su pareja empezó a cambiar, ya no respondía con cariño, evitaba encuentros y usaba el trabajo como excusa para todo. Gustavo insistió por semanas. Hasta que un día, simplemente, dejó de escribir. No fue venganza. Fue respeto por sí mismo. En el silencio encontró lo que el ruido de su ansiedad le impedía ver, que no estaba siendo valorado. Y con ese silencio, recuperó su paz. En la filosofía estoica, se dice que uno no debe intentar controlar lo que está fuera de su poder. Y la reacción de otra persona lo está. Pero tu reacción, esa sí es tuya. Y el silencio es una forma de ejercer dominio propio. Cuando te niegas a rogar, estás afirmando tu valía. Tómate un momento y piensa: ¿cuántas veces hablaste de más por miedo a ser olvidado? ¿Cuántas veces insististe cuando lo más digno era irte? Detente ahí. Respira. El silencio es también una respuesta. Una que no suplica, que no se humilla, que no espera, sino que simplemente se va con la cabeza en alto.
Y lo más curioso es esto, en muchos casos, es justamente ese silencio lo que empieza a inquietar a la otra persona. Porque cuando alguien que siempre estaba, deja de estar, algo en su interior se remueve. Aparece la duda. El eco de tu ausencia empieza a pesar más que tu presencia constante. Pero no lo hagas por manipulación. Hazlo por ti. Porque un hombre que sabe callar en el momento justo, también sabe hablar con su vida. Y ahora que has comprendido el poder de callar, prepárate, porque en la próxima parte veremos por qué dejar de perseguir es la decisión más atractiva que puedes tomar. Parte 2. Deja de perseguir, y volverás sola. Hay una verdad que nadie te dice cuando una mujer se empieza a alejar, cuanto más la persigues, más rápido se va. Muchos hombres, incluso con experiencia, caen en la trampa de pensar que la insistencia es prueba de amor. Que si ella se enfría, hay que demostrarle cuánto vale. Que si se aleja, hay que acercarse el doble. Que si no responde, hay que escribirle otra vez. Pero en realidad, ese comportamiento no genera amor. Genera presión. Y donde hay presión, no hay deseo. El amor no se suplica. El respeto no se negocia. Y la atracción jamás nace de la necesidad. La paradoja es esta: solo cuando dejas de correr detrás de alguien, puedes empezar a caminar hacia ti mismo. Y en ese camino, es muy probable que ella empiece a mirar hacia atrás y se pregunte por qué ya no estás ahí. Piénsalo por un momento. ¿Qué imagen proyecta un hombre que escribe mensajes sin respuesta, que busca excusas para aparecer, que espera migajas de atención? ¿Y qué imagen transmite aquel que, sin rencor, pero con firmeza, da un paso atrás y se enfoca en sí mismo? Uno proyecta carencia. El otro, fortaleza. Y las mujeres, incluso las que aún no lo saben conscientemente, se sienten atraídas por hombres que no necesitan ser aprobados, ni aceptados, ni rescatados. Quiero contarte la historia de Alberto, un hombre de 57 años en Colombia. Llevaba 6 meses con una mujer mucho más joven. Al principio todo era intensidad, mensajes, planes, promesas. Pero poco a poco, ella fue dejando de responder con entusiasmo. Alberto, con toda su buena intención, empezó a compensar: más detalles, más llamadas, más interés. Hasta que un día, ella simplemente lo bloqueó. Dolido, Alberto me dijo: quizás si hubiera hecho más, ella no se habría ido. Pero esa era precisamente la trampa. No se fue porque faltara más. Se fue porque había demasiado. ¿Demasiado qué? Demasiado disponible. Demasiado predecible. Demasiado entregado sin reciprocidad. La mente humana funciona así: valoramos más lo que sentimos que podríamos perder, no lo que ya tenemos garantizado. Y aquí es donde entra una enseñanza fundamental del estoicismo: el deseo no puede ser dirigido hacia aquello que está fuera de tu control. Tú no puedes forzar que alguien te admire, te quiera o te elija. Lo único que puedes controlar es la dirección de tu energía. ¿Dónde estás poniendo tu energía ahora? ¿En intentar que alguien vuelva o en reconstruirte? Cuando dejas de perseguir a una mujer que no te valora, puede que al principio se sienta aliviada. Libre. Como si finalmente pudiera respirar sin tu presencia. Pero el tiempo pone todo en su lugar. Un día se despertará y notará que tú ya no estás. Que tus mensajes ya no llegan. Que tu voz ya no la busca. Que tu energía ya no gira a su alrededor. Y entonces, algo dentro de ella se activará: la duda. ¿No me escribe? ¿Estará con alguien más? ¿Se habrá olvidado de mí tan fácil? ¿Y si lo perdí para siempre?
Pero esto no ocurre cuando tú lo esperas. No es automático. No es un truco. Es consecuencia de una transformación real. Porque no se trata de fingir desinterés. Se trata de realmente reenfocar tu atención en ti mismo, en tu cuerpo, en tus pasiones, en tu tranquilidad, en volver a ser ese hombre que eras antes de sentir que la necesitabas. Y mientras más fuerte te haces internamente, más cambia tu energía. Dejas de vibrar desde la ansiedad y comienzas a vibrar desde la elección. Ya no estás diciendo, ojalá vuelva. Estás diciendo, si vuelve, será bajo nuevas condiciones. Y si no, sigo en paz. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en el que dejas de esperar y empiezas a decidir. Haz una pausa ahora. Respira hondo. Y pregúntate con honestidad, ¿realmente quieres que ella regrese como antes o quieres reencontrarte con el hombre que eras antes de perderte en ella? En la siguiente parte, vamos a hablar de una herramienta poderosa que ha transformado la vida de miles de hombres, el vacío estratégico. Aprenderás por qué desaparecer sin resentimiento puede ser tu mayor acto de poder. Parte 3. Crea el vacío, haz que sienta tu ausencia. Has dejado de perseguir. Has recuperado el control de tu energía. Y ahora llega el paso más poderoso, el más difícil para muchos, pero también el más transformador, crear el vacío. ¿A qué me refiero con esto? A desaparecer. A soltar todo intento de contacto. A permitir que tu silencio ocupe el espacio que antes llenaban tus palabras, tus gestos, tu presencia. No por orgullo. No por castigo. Sino porque el silencio bien usado es una forma de amor propio. Y ese amor por ti mismo debe estar por encima de cualquier apego. Hay algo que pocos hombres comprenden: una mujer no valora tu presencia cuando está garantizada. Solo empieza a sentir tu valor cuando tu ausencia le confronta con su pérdida. El vacío no es ausencia. El vacío es un espejo. Y cuando tú desapareces de forma consciente, madura, sin dramas, le das la oportunidad de ver todo lo que dabas, pero que nunca notó. Déjame contarte la historia de Ricardo, un hombre de 63 años en Perú. Él estuvo 5 años en una relación con una mujer que, con el tiempo, empezó a tratarlo como una opción. Ya no lo buscaba. Ya no lo escuchaba. Solo lo necesitaba cuando algo no salía bien en su vida. Y él, con toda su bondad, siempre estaba allí. Hasta que un día decidió marcharse. No hubo reproches. No hubo discursos. Simplemente se fue. Cambió de ciudad. Volvió a practicar ajedrez. Reunió amigos de la infancia. Se compró una motocicleta antigua que siempre había querido tener. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. 3 meses después, ella lo llamó. Llorando. Diciendo que lo extrañaba. Que no sabía por qué, pero lo sentía más presente ahora que no estaba. Pero Ricardo ya no era el mismo. Porque el vacío no solo transforma a la otra persona. Te transforma a ti. Durante ese tiempo sin contacto, él entendió que no necesitaba volver. Que había confundido amor con costumbre. Que había perdido años esperando que alguien cambiara. Y que en realidad, el que necesitaba cambiar era él. El vacío revela. Cuando tú te alejas, sucede algo en la mente de la otra persona, aparece el eco de lo que ya no está. Comienzan a recordar tus detalles, tus gestos, tu presencia. Pero esta vez, desde la falta. Desde la carencia. Y esto es fundamental, no debes romper ese silencio antes de tiempo.
porque si lo haces, interrumpes el proceso. Si caes en la tentación de escribirle, de saber cómo está, de decirle que la extrañas, ella vuelve a sentir que tú sigues ahí, que nunca se fue del todo, que aún tiene el control. El vacío solo funciona cuando es total, sin contacto, sin indirectas, sin revisar sus redes sociales, sin aparecer por casualidad. Solo tú, contigo. Y el mundo real. Sé que esto no es fácil. Hay días en que la mente te traiciona. Te dice que quizás ya te olvidó. Que quizás está con otro. Que si no haces algo, la perderás. Pero escucha bien, si necesita que la persigas para quedarse, nunca fue tuya. Y si vuelve, que sea porque sintió el peso de tu ausencia. No porque no supo estar sola. En la filosofía estoica se dice que la mayor fortaleza del hombre es su capacidad de resistir sus propios impulsos. No hay gloria en actuar por ansiedad. Hay grandeza en mantener la calma cuando todo dentro de ti grita por actuar. Este vacío que estás creando no es vacío en tu vida. Es un espacio lleno de oportunidades. Para reencontrarte. Para reconstruirte. Para convertirte en ese hombre que no ruega, que no suplica, que inspira respeto incluso en silencio. Haz una pausa. Cierra los ojos. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a soltar, aunque duela, para recuperar mi centro? Porque si la respuesta es sí, entonces estás más cerca de tu poder de lo que crees. Y cuando ella empiece a sentir que te está perdiendo de verdad, que ya no estás disponible como antes, que tu silencio no es un juego, sino una decisión. Ese será el momento en que, si aún existe algo genuino en su interior, querrá volver. Pero para ese entonces, tú ya serás otro hombre. Más fuerte. Más claro. Más libre. En la siguiente parte hablaremos de cómo aprovechar este tiempo de silencio no solo para resistir, sino para crecer. Para expandirte. Para convertirte en una versión tan plena de ti mismo, que incluso si ella no regresa, no la necesitarás. Parte 4. Reconstrúyete, conviértete en el hombre que no se puede ignorar. Has creado el vacío. Has guardado silencio. Pero esto no es un tiempo muerto. Es tiempo de renacimiento. Porque el propósito del silencio no es solo que ella te extrañe. Es que tú te reencuentres contigo mismo. Muchos hombres mayores de 50 años cometen el mismo error, dedican años, incluso décadas, a cuidar de otros, resolver problemas, trabajar sin parar, pero se olvidan de sí mismos. Se vacían por dentro. Y cuando alguien los deja, sienten que se han quedado sin nada. Pero no estás vacío. Estás lleno de historia. De batallas superadas. De cicatrices que no son debilidades, sino medallas. Solo necesitas recordar quién eres. Este es el momento. El momento de dejar de mirar hacia atrás. El momento de dejar de preguntarte si volverá. El momento de volver a ti. Quiero que pienses en esto. ¿Qué te hacía vibrar antes de enamorarte de ella? ¿Qué actividades, qué pasiones, qué sueños abandonaste para priorizar una relación que no te cuidó? Es hora de recuperarlo todo. Roberto, un hombre de 59 años en Estados Unidos, cayó en una profunda depresión después de un divorcio inesperado. Durante años vivió para su familia. Se descuidó físicamente. Abandonó su banda de música. Dejó de tocar el bajo. Cuando su esposa se fue con otro, sintió que su mundo se desmoronaba. Pero un día, mirándose al espejo, se dijo: si ella se fue, ¿por qué yo sigo aquí como si no tuviera valor? Y comenzó de nuevo.
Volvió al gimnasio. Recuperó su instrumento. Se unió a una banda local de jazz. Empezó a leer filosofía, a meditar, a sonreír. 3 meses después, su ex esposa le escribió. Pero ya no era necesario. Porque Roberto ya no buscaba atención. Ahora irradiaba presencia. Ese es el verdadero atractivo masculino, no el que ruega ser querido, sino el que brilla por sí mismo. Y no se trata de fingir una felicidad que no sientes. Se trata de construir una felicidad que no dependa de nadie. Este es el momento de transformarte en un hombre imposible de ignorar. Cuida tu cuerpo, no para agradar, sino para respetarte. Camina, nada, entrena. Tu cuerpo es tu templo. Alimenta tu mente, lee, aprende, cuestiona. El hombre que piensa con claridad, actúa con poder. Reúnete con otros hombres conscientes, conversa con quienes también estén sanando, creciendo, superando pérdidas. La soledad no sana. La hermandad, sí. Retoma lo que dejaste pendiente, un idioma, un viaje, un libro, un sueño viejo, lo que sea que aún te pertenezca. ¿Sabes qué pasa cuando un hombre mayor de 50 años empieza a reconstruirse desde dentro? Su energía cambia. Ya no camina encorvado por el peso del pasado. Camina con paso firme, con mirada serena, con silencio que no suplica, sino que impone respeto. Y eso se nota. Se siente. Puede que ella lo vea. Que te vea. Que vuelva a mirar tus redes, que pregunte por ti, que se cruce contigo y note algo distinto. Y ahí estará la clave, tú ya no eres el hombre que solía buscarla. Ahora eres el hombre que se encontró a sí mismo. En la filosofía estoica, Marco Aurelio escribió, el impedimento para la acción se convierte en la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Lo que te dolió, te está dirigiendo hacia tu mayor versión. No lo rechaces. Abrázalo. Úsalo. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. Y repite internamente, no nací para rogar. Nací para evolucionar. En la próxima parte, vamos a hablar de ese momento crucial, cuando ella vuelve. Cuando reaparece, como si nada hubiera pasado. Y tú, ya no eres el mismo. Prepárate. Porque no todos los regresos merecen una bienvenida. Parte 5. Cuando ella regresa, tú ya no eres el mismo. El silencio hizo su trabajo. Tu ausencia empezó a pesar. Y un día, sucede lo inevitable, ella vuelve. Tal vez con un mensaje casual. Tal vez con una excusa para verte. Tal vez con esa frase tan ambigua, estaba pensando en ti. Y tú, que durante semanas luchaste por no escribirle, ahora tienes su atención. Pero aquí viene la parte más importante de toda esta historia, ¿qué vas a hacer con ese poder? Porque sí, es poder. Cuando alguien que te ignoró ahora te busca, el poder cambia de manos. Pero cuidado, si no estás preparado, puedes perderlo en segundos. La mayoría de hombres, en este momento, se emociona. Cree que todo ha valido la pena. Que por fin ella entendió. Que es el momento de volver a empezar. Y ahí es donde muchos caen de nuevo. Recuerda esto, no toda persona que regresa lo hace por las razones correctas. A veces vuelve porque te extraña. Pero muchas veces vuelve porque siente que te está perdiendo para siempre. Y no soporta la idea de que tú sigas adelante sin ella. Es una reacción emocional, no una decisión consciente. Y si tú caes en esa emoción también, vuelves a ser el mismo hombre disponible, necesitado, entregado,
el que ya no le atraía. Por eso, cuando ella vuelva, no reacciones con ansiedad. Respira. Observa. Escucha. Y pregúntate, ¿esta versión de ella merece a esta nueva versión de mí? Piénsalo como el reencuentro entre dos desconocidos. Tú ya no eres el mismo. Y si ella no ha cambiado, no hay nada que rescatar. Quiero contarte el caso de Mario, un hombre de 60 años en Colombia. Después de aplicar el silencio y enfocarse en sí mismo, su expareja reapareció con lágrimas, con palabras bonitas, con disculpas. Él, con calma, la escuchó. No la rechazó. Pero tampoco se derrumbó. Le dijo algo simple, pero poderoso: yo no te odio. Pero ahora me amo más que antes. Y no sé si lo que me ofreces está a la altura de lo que merezco. Esa frase lo cambió todo. Porque cuando una mujer vuelve y te encuentra de pie, fuerte, claro, sin necesidad, te empieza a mirar con otros ojos. Ya no eres el que suplica. Eres el que elige. Y esa es la esencia del hombre maduro: no necesita rogar, porque aprendió a valorar su paz más que cualquier relación. Ahora bien, si decides hablar con ella, hazlo desde la calma. Sin sarcasmos. Sin reproches. Hazle preguntas reales. ¿Qué cambió en ti desde que nos alejamos? ¿Qué aprendiste de lo que pasó? ¿Qué estás dispuesta a construir ahora y cómo lo demostrarás? No se trata de interrogar. Se trata de tener claridad. Porque tú no estás buscando a alguien que te diga lo que quieres oír. Estás observando si hay coherencia, verdad y respeto. Y si decides no volver, no expliques demasiado. No necesitas justificar tu decisión. Tu crecimiento habla por ti. Y si decides darle una oportunidad, que sea con límites claros, con expectativas sanas y sobre todo, sin perder al nuevo hombre en el que te has convertido. La filosofía estoica nos enseña a no apegarnos ni a rechazar lo que llega. Solo a observar y actuar con sabiduría. Y eso es lo que ahora estás haciendo, mirando lo que vuelve, sin miedo, sin deseo desmedido, sin ilusión ciega. Haz una pausa aquí. Piensa en esto, ¿y si ella no vuelve con sinceridad? ¿Estás dispuesto a decir que no, aunque aún la extrañes? Si tu respuesta es sí, has ganado. Porque eso demuestra que ya no actúas desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Y si aún no sabes qué hacer, no hagas nada. Escucha tu interior. No hay prisa. Lo importante no es si ella regresa. Lo importante es que tú ya no estás donde te dejó. En la próxima parte hablaremos del paso más poderoso de todos: establecer límites. Porque un hombre sin límites es un hombre vulnerable. Y tú has llegado demasiado lejos como para retroceder. Parte 6. Los límites del hombre sabio. No cualquiera merece quedarse. Después de todo lo que has vivido, de todo lo que has sentido, de todo lo que has reconstruido en silencio, ahora viene el paso más importante: aprender a poner límites. Porque una mujer puede volver. Puede decir que te extraña. Puede prometer que ha cambiado. Puede incluso llorar frente a ti. Pero si tú no sabes establecer dónde termina tu paciencia y dónde comienza tu dignidad, todo lo que has sanado se desmorona. En segundos. Un hombre sin límites es como una casa sin puertas. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede quedarse. Cualquiera puede irse y volver cuando quiera. Y tú, amigo, no eres cualquiera. Eres un hombre que ha caminado por la tormenta. Que ha resistido noches en silencio. Que ha sentido el frío de la soledad sin rendirse. Tu tiempo, tu energía, tu paz, son sagrados.
Y no todo el mundo merece acceder a ellos. Establecer límites no significa levantar muros de resentimiento. Significa trazar líneas de respeto. Significa poder decir, no acepto medias verdades. No tolero relaciones a medias. Si vuelves, que sea con claridad o no vuelvas en absoluto. Y no tienes que decirlo con gritos. Un hombre sabio no necesita levantar la voz. Solo necesita hablar con firmeza. Déjame contarte la historia de Julián, un hombre de 62 años en México. Su expareja regresó después de 6 meses, diciendo que lo extrañaba, que se sentía confundida, que quería ver qué pasaba. Julián, sereno, le respondió, yo también te quise. Pero hoy quiero algo que tú quizás no estás lista para ofrecer, estabilidad emocional. Si vas a entrar y salir de mi vida como si fuera una sala de espera, prefiero cerrar la puerta. Esa frase fue su escudo. Y no lo dijo con rabia. Lo dijo desde el respeto a sí mismo. Porque poner límites no es rechazar al otro. Es proteger lo que has construido. A tu edad, ya no estás para juegos emocionales. No estás para segundas oportunidades que repiten los mismos errores. Estás para relaciones sanas, estables, verdaderas. Y si eso no aparece, no pasa nada. Porque tú ya no tienes miedo a estar solo. Has hecho las paces con tu silencio. Has hecho las paces contigo. Poner límites también significa esto, no responder de inmediato a quien te ignoró durante semanas. No permitir conversaciones a medias. No aceptar palabras sin hechos. No disculpar patrones que ya reconociste como dañinos. En la filosofía estoica, Epicteto decía, más vale estar solo que mal acompañado, si esa compañía te aleja de tu equilibrio. Y tenía razón. El verdadero poder de un hombre no está en su capacidad de conquistar a alguien, sino en su capacidad de decir no a lo que no le hace bien. Haz una pausa ahora. Mira hacia atrás. Piensa en todo lo que aguantaste. Piensa en todo lo que diste, incluso cuando no recibías nada. ¿Vas a permitir que todo eso se repita solo porque ella volvió? ¿Vas a abrirle las puertas sin condiciones solo porque aún la extrañas? Tú no eres el hombre que eras cuando ella se fue. Ahora eres un hombre con límites. Y eso se nota. Se respeta. Se siente. Quizás te mire con desconcierto. Quizás diga que has cambiado. Y tú podrás responder, sí. He cambiado. Ya no dejo entrar a cualquiera. Ni siquiera a quien un día quise mucho. Establecer límites es también un acto de amor. No hacia ella. Hacia ti. Porque el hombre que no se pone primero, siempre acaba en último lugar. Y tú ya no estás para eso. En la próxima parte vamos a hablar de una verdad poderosa, cuando ya no la necesitas, es cuando más te busca. Porque el desapego no es indiferencia. Es la forma más pura de libertad. Parte 7. El poder del desapego, cuando ya no la necesitas, empieza a buscarte. Hay un momento silencioso. Un día cualquiera. Sin fecha, sin aviso. Solo sucede. Ese día, te das cuenta de que ya no la necesitas. No es que la hayas olvidado del todo. No es que no recuerdes los momentos vividos. Es solo que ya no te duelen. Y ahí, amigo, sin buscarlo, sin esperarlo, algo cambia en ti. Y como si el universo lo sintiera, ella vuelve a aparecer. A veces con un mensaje. A veces con una mirada más larga de lo normal. A veces con ese tono dulce que solía usarte cuando quería algo.
Pero esta vez es distinto. Porque tú ya no reaccionas como antes. El corazón no se acelera. Las manos no tiemblan. No hay ansiedad. Solo una calma que antes no conocías. Porque el verdadero poder no está en atraerla. Está en no necesitarla. Este es el poder del desapego. Y no confundas, el desapego no es frialdad. Tampoco es rencor. Es libertad. Es poder mirarla a los ojos y saber que, si se queda, bien. Y si se va, también. Es saber que tú estás completo contigo mismo. Que tu felicidad ya no depende de sus gestos, ni de sus palabras, ni de su presencia. Y esto, curiosamente, es lo que más atrae. Porque las personas sienten cuando alguien es libre. Cuando alguien no busca, no pide, no presiona. Solo está. Y está con fuerza. Quiero contarte la historia de Ernesto, un hombre de 65 años en Perú. Después de años de darlo todo en su matrimonio, su esposa lo dejó por alguien más joven. El golpe fue duro. Casi lo destruye. Pero en vez de perseguirla, decidió reconstruirse. Caminatas por la playa. Libros de filosofía. Clases de pintura. Volvió a vivir. 8 meses después, su ex apareció. Quería ver cómo estaba, recuperar el contacto. Pero Ernesto, con serenidad, le dijo: gracias por preocuparte. Estoy muy bien. Estoy aprendiendo a amar mi propia compañía. Ella no supo qué decir. Porque esperaba encontrar al hombre roto. Y se encontró con un hombre pleno. Ese es el efecto del desapego verdadero. Cuando tú ya no necesitas nada de nadie, es cuando más poder tienes. Y ese poder no se compra, no se finge, no se actúa. Se construye. Con cada mañana en silencio. Con cada noche sin escribirle. Con cada paso hacia ti mismo. En la filosofía estoica, Séneca decía: no es libre aquel que necesita lo que no puede controlar. Y tú ya lo has aprendido. El amor verdadero nace de la elección, no de la necesidad. Y si alguien elige estar contigo, que sea desde la libertad, no desde la costumbre o la culpa. Haz una pausa. Respira. Piensa, ¿qué se siente no depender de nadie para estar en paz? Ese sentimiento es tu nueva base. Desde ahí vas a construir relaciones nuevas, si así lo deseas. Relaciones donde tú ya no estás buscando ser aprobado, sino que compartes desde tu centro. Y si un día decides volver con ella, que sea desde el desapego, desde el equilibrio, desde la conciencia, no desde la necesidad. Y si decides no volver, tampoco pasa nada. Porque tú ya no estás esperando. Estás viviendo. El desapego no significa que no te importe. Significa que no te controlan. Y eso, querido amigo, es el punto más alto al que puede llegar un hombre después de los 50, vivir en paz, aunque la historia no tenga el final que esperabas. En la próxima y última parte, vamos a cerrar este viaje con una reflexión poderosa. Una conclusión que no solo resume todo lo vivido, sino que te dejará con una certeza. Lo mejor aún está por venir. DY la PHNK Telun, 300T, Katetuk YCMHNG, Chiusau Bakeu Hian NGMT Tenien, Dan Rien Chonam Hi Tren 50 Tui, y Quan Trim PHC y CM Suk Ba TR Lilam CH Kimin. El que se encuentra, nunca vuelve a perderse. Has recorrido un camino que pocos tienen el coraje de transitar. Has pasado del dolor al silencio. Dao silencio a la reconstrucción.
y de la reconstrucción a la libertad. Hoy ya no eres el hombre que fuiste cuando ella se fue. Eres más fuerte, más consciente, más tú. Y eso no lo cambia ninguna llamada, ningún mensaje, ni ninguna vuelta inesperada. Porque quien se encuentra a sí mismo, nunca vuelve a perderse en nadie. Recuerda siempre esto, no estás solo. Estás contigo. Y eso es más que suficiente. Tal vez ella vuelva. Tal vez no. Tal vez el destino cruce nuevos caminos en tu vida. Pero lo que importa es que ahora sabes elegir. Ya no por miedo a estar solo, sino por deseo real de compartir desde tu plenitud. Y si has llegado hasta aquí, no te detengas. Este canal es un espacio para hombres como tú, hombres que han vivido, que han perdido, que han despertado y que ahora eligen vivir con propósito, con paz y con poder interior. Si este video resonó contigo, dale like para que más hombres lo encuentren. Comparte con ese amigo que necesita escuchar esto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque este camino apenas comienza. Porque cuando tú dejas de buscar afuera, todo lo que mereces empieza a buscarte a ti.